El profesor Jaapa es un experto en micrófonos desde la fundación del Instituto Ludwig von Mises. Esto es hace casi 3 años, ya es un invitado por tercera vez. La primera conferencia de hoy y, por supuesto, del Seminario Académico de Frankfurt. En enero de este año, estabas en el proceso de ver que tus conferencias evocan una gran respuesta y hay un gran interés en lo que tienes que decir. Es suficiente si miras YouTube y miras la cantidad de vistas de los vídeos. La conferencia de la primera conferencia ha sido convocada 17.000 veces y la conferencia de principios de enero ya ha sido convocada 6.000 veces. Desde la última conferencia, han añadido 2 más a sus numerosas obras, que ahora están disponibles en 30 idiomas, de la aristocracia a la monarquía a la democracia y una breve historia del progreso y la decadencia del hombre. Y lo que me gustaría mencionar hoy en cualquier caso. Recibieron la Medalla de la Libertad Murray Ross de Lew Rockwell en el Instituto Mies en Auburn esta primavera. En nombre de Ludwig von Mises en el sur de Alemania, me gustaría felicitarlos sinceramente por esto. Estamos muy contentos de que hoy esté de nuevo con nosotros, de que nos esté hablando. Prof. Dr. Hans-Hermann Jaapa, el Estado, enemigo de la ética y la libertad. Estoy feliz de estar aquí. Me gustaría dar las gracias a Thorsten Poscheit y Andreas Marquardt y a todos los que apoyan al pésimo instituto. Y de alguna manera repetiré y complementaré y profundizaré las reflexiones que hizo David Durr. Al principio, solo quiero explicar qué son los conflictos y cuál es el punto de las normas legales. Conflictos, todos los conflictos son una disputa sobre quién posee un recurso escaso. Cuando dos personas quieren hacer algo con la misma cosa que no se puede hacer con una cosa al mismo tiempo, surge un conflicto. La escasez es un requisito previo del conflicto. Si viviéramos en el paraíso, no habría conflictos, porque todos pueden tomar algo de sí mismos, y nadie toma algo de otra persona. Surge un conflicto físico, por ejemplo, cuando quiero hacer algo con su cuerpo. Y quieres hacer algo diferente con tu cuerpo. Un robo es una situación en la que dos personas tienen cosas diferentes y una cosa tiene planes diferentes. Quiero vivir en mi casa y el ladrón también quiere vivir en mi casa. De esta idea de que todo conflicto consiste en el hecho de que al menos dos personas tienen ideas diferentes sobre lo que se está haciendo con una cosa, también se deduce cómo resolver todos los conflictos. Cómo construir una sociedad pacífica. Si imaginamos que cada cosa, cada escudero está bien en propiedad privada, de modo que siempre esté claro, esto es mío y esto es tuyo. Y solo puedo hacer lo que quiero hacer con las cosas que me pertenecen. Y solo puedes hacer lo que quieras con las cosas que son tuyas. Entonces, si todos los bienes son de propiedad privada, entonces no hay conflictos.
Die Frage ist jetzt dann, ¿Cómo wie se wird justifica la Eigentum propiedad? begründet? Y Und auch allí, da gibt es también, eine hay una ganz regla muy clara klare sobre cómo se justifica la propiedad sin Regel, causar wie un conflicto. Eigentum begründet wird, ohne einen Konflikt zu verursachen. Y la Die regla Regel está ist ahí. da, La propiedad se Eigentum wird justifica por el begründet hecho de que dadurch, alguien se apropia dass jemand originalmente de un sich bien escaso ein antes que Gut, todos los ein demás. knappes Gut, ursprünglich aneignet vor allen anderen. Si adquiero algo que no ha sido adquirido por nadie antes, que previamente ha sido parte de la naturaleza, entonces no hay Ein conflicto. Teil der Natur gewesen ist, dann gibt es keinen Konflikt. Y si ha sido apropiado, entonces puedo hacer lo que quiera con la propiedad privada, siempre y cuando no invada físicamente la propiedad de otras personas. Solange ich nicht physisch in das Eigentum anderer Personen eingreife. Imagínese, alguien formuló la regla, el segundo, o el tercero, o el cuarto, que está preocupado por algo, se convierte en el Oder der propietario. dritte oder der vierte, der sich etwas besorgt, der wird der Eigentümer. Puede ver de inmediato que esto, por supuesto, debe conducir a un conflicto con el que fue el primer apropiador. Entonces, si desea evitar conflictos, se deben seguir las reglas. El que se apropia de un objeto natural por primera vez es el dueño de esta cosa y luego puede hacer y dejar lo que quiera, siempre que no interfiera con la propiedad de otras personas a través de su acción. Solange durch seine Handlung nicht in das Eigentum anderer Personen eingreift. Por supuesto, esto también incluye el derecho de que pueda transmitir este bien, que ha adquirido, a otras personas como parte de un intercambio voluntario. Un intercambio voluntario tampoco implica ningún conflicto. A lo que quiero llegar es, estas son, por así decirlo, las cosas que llamamos ley natural. No se hacen leyes, pero estas son las reglas que deben seguirse si desea llevar una vida libre de conflictos con otras personas. Die Regeln, die eingehalten werden müssen, wenn man ein konfliktfreies Leben mit anderen Personen führen will. Las leyes no se hacen, las leyes se encuentran. Esto no significa que no pueda haber complicaciones en la aplicación de estas leyes. Es decir, a veces pregunto, ¿quién fue realmente el primer propietario? ¿Fue realmente un intercambio voluntario y así sucesivamente? Bien puede haber problemas con su aplicación, pero no con las reglas básicas que aseguran la convivencia pacífica de las personas. Ahora imagina que las personas se sientan juntas y dicen, hay disputas, hay conflictos. ¿Qué hacemos frente a tales conflictos? Y alguien sugeriría, yo también tengo la solución de cómo podemos resolver estos conflictos. Siempre soy yo quien decide en todos los casos de conflicto quién tiene razón y quién está equivocado. Soy un monopolista. La pregunta es, las otras personas que se han reunido en una consulta, por así decirlo, ¿estarían de acuerdo con esta propuesta? Yo, Hans Hoppe, decido quién tiene razón y quién está equivocado en todos los casos de conflicto, incluidos los casos de conflicto en los que yo mismo estoy involucrado, Hans Hoppe. La respuesta es obvia, probablemente quieras ponerme en el ojo de una rata con tal propuesta, porque puedes predecir de inmediato lo que sucederá en estas circunstancias.
En este caso, yo mismo causaré conflictos y seré el juez, el monopolista, quien decidirá si he actuado bien o mal. Und ich bin dann der Richter, der Monopolist, der entscheidet, ob ich zu Recht oder zu Unrecht gehandelt habe. Y, Und por natürlich supuesto, werde ich entonces dann decidiré a mi zu favor. meinen Gunsten entscheiden. Inmediatamente se dan cuenta de que tal posición de monopolio uno decide quién tiene Eine razón y quién solche está equivocado. Monopolstellung, man entscheidet, wer Recht und Unrecht hat, En in casos de Konfliktfällen, conflicto, incluidos aquellos en los que uno está involucrado, in die man selber verwickelt ist, que dass das esta es eine una institución ungeheuer tremendamente gefährliche peligrosa. Institution ist. E inmediatamente te das cuenta de que, Dass das por supuesto, natürlich genau esto das es ist, exactamente was lo que einen hace un Staat Estado. ausmacht. David hat Durre David ya lo ha Durre explicado vorher antes schon y podemos predecir erläutert. cuál será la consecuencia del establecimiento de un Estado. Und wir können voraussagen, was die Folge der Einrichtung eines Staates sein wird. Los conflictos se avivan werden sistemáticamente. systematisch geschürt. Comienzo un conflicto, fange einen lo decido a mi Konflikt an, favor. Entscheide ihn zu meinen Gunsten. Estoy Ich haciendo setze leyes ahora. jetzt Gesetze. Estoy Ich haciendo mache leyes jetzt ahora. Gesetze. Anfangs He habe ich explicado erläutert, que las dass leyes Gesetze no nicht se gemacht hacen. werden. Wir Descubrimos lo que es entdecken, necesario was para poder vivir notwendig ist, juntos en friedlich paz. zusammenleben zu können. Pero Als como monopolista, kann ich ahora aber puedo jetzt hacer ein una ley. Gesetz machen. Solo formulo la formuliere ley das de tal Gesetz manera que einfach pueda so, atacarlos y luego hacerlo dass bien. ich sie angreifen darf und dann hinterher Recht bekomme. Puedo kann quitarles Dinge cosas en contra wegnehmen. de su voluntad y luego decidir que estaba bien. Gegen ihren Willen und dann befinden, dass das alles rechtens gewesen ist. La legislación viene al mundo como resultado, y con la Kommt dadurch legislación, in die Welt. por supuesto, Und mit también el derecho a Gesetzgebung recaudar natürlich impuestos, auch, a poder dass quitarle ich a eben otras personas algo Steuern que está zu legalmente erheben, cubierto etwas por leyes wegnehmen hechas por zu ley. dürfen anderen Personen, was gesetzlich durch gemachte Gesetze abgedeckt ist. Y también podemos predecir una tendencia a estar seguros del precio de la seguridad en mi propiedad. Der Preis für Sicherheit, in meinem Eigentum sicher zu sein. El precio es cada vez más alto, los impuestos son cada vez más altos y la calidad de las leyes es cada vez más Und baja. die Qualität der Gesetze wird immer geringer. Esto Das es algo etwas, que en realidad was se eigentlich aplica bei a todos allen los Monopolen monopolios. zutrifft. Incluso si tengo un monopolio, por ejemplo, como productor de leche. Solo a mí se me permite producir leche, a nadie más se le permite producir leche. Se puede predecir que el precio de la leche será cada vez más alto y la calidad de la leche disminuirá. Pero un monopolio legal es, por supuesto, mucho más peligroso, mucho más decisivo, mucho más importante que un monopolio de la leche o un monopolio del automóvil o cualquier monopolio que exista en la otra área económica. También sabemos por las observaciones de David Durre cómo resolver los conflictos, cómo resolverlos pacíficamente, es decir, llamando a un tercero neutral en caso de wie man conflictos. sie friedfertig löst. Nämlich indem man im Fall von Konflikten eben eine neutrale dritte Partei anruft. Esta es la solución que determinaríamos de inmediato en una in einer consulta. Beratung sofort feststellen würden. Wir Estamos entdecken, descubriendo das esto und das y esas müssen deben die ser las Grundregeln reglas sein. básicas. Y, por supuesto, a veces hay casos en los que no sabes exactamente quién tiene razón y quién está equivocado. Pero el principio de cómo debería ser la solución, es decir, a través de una tercera instancia independiente. Unabhängige dritte Instanz, Esto das ist también auch está völlig klar. completamente claro. La solución del monopolio es el gran problema en el tema de la separación de poderes. Zum Thema Gewaltenteilung auch. También puede pensar que cuando digo que soy Hans Haapa, soy el legislador. Esto aún no es un Estado. El Estado es un cuerpo mucho más grande.
Pero Gucken miren Sie a sich una einfach nur mafia. eine Mafia an. También hay Es auch separación de poderes y Gewaltenteilung división del und trabajo. Arbeitsteilung. Don Corleone, por supuesto, tiene hat gente que natürlich hace las cosas Leute, difíciles. die machen das Grobe. Luego Hatte auch también tiene un einen consiglieri, un Consigliere, asesor legal. einen Rechtsberater. Y, Und por natürlich hatte auch supuesto, jemanden, también der tiene a für die alguien que está a Finanzen cargo de las zuständig finanzas, ist, que va a los bancos y der así zu den Banken sucesivamente. geht und so weiter und so fort. En Bei todas las jeder grandes größeren organizaciones de gángsters. Musterorganisation, Como da dije, gucken Sie sich solo nur den echa un vistazo a El Paten mal an, Padrino, una película wunderbarer Film. maravillosa. Bei Con cada jeder organización größeren de gángsters más grande Gangsterorganisation también hay una gibt es separación de auch poderes, por lo que el tamaño de la organización simplemente obliga a que haya Also diferentes departamentos. die Größe der Organisation erzwingt das einfach, dass es eben unterschiedliche Abteilungen gibt. En este Insofern sentido, ist lo das, que he das dado Beispiel, como was ejemplo ich es gegeben habe, plenamente aplicable voll al enorme aparato que anwendbar representa un auf Estado. auf den Riesenapparat, den ein Staat darstellt. Y ahora Nun stellen imagine Sie lo sich noch siguiente, Folgendes vor. este monopolio de la legislación y los impuestos. Dieses Monopol der Gesetzgebung und der Besteuerung, Cuando wenn wir concedemos la libre entrada en este freien monopolio, Eintritt gewähren in dieses Monopol, esto significa que todos pueden asumir este jeder papel kann que yo he mal diese asumido. Rolle einnehmen, die ich eingenommen habe. Hay libre acceso al monopolio estatal. Zum Staatsmonopol. ¿Mejorará la situación o empeorará la situación? Wird die Situation dann schlechter? Incluso esto se puede ver de inmediato que la situación está empeorando. En este caso, todos tienen la oportunidad, por así decirlo, de idear las ideas legislativas más locas y postularse para un puesto como monopolista legal. Ideen zu kommen und sich eine Position als Rechtsmonopolist zu bewerben. Tenemos la democracia frente a nosotros. Hay entrada libre al Estado, en contraste con un rey, por ejemplo. Así que yo, el rey Hans Jaapa, tengo el monopolio, puedo hacer locuras, aprobar leyes locas, etc. y aumentar los impuestos. Pero, por supuesto, como rey, tengo interés en garantizar que el país funcione razonablemente bien, que no todo se desmorone. Das Land halbwegs passabel funktioniert, dass nicht alles in Scherben geht. Es posible que desee transmitir esto a mis hijos. Todavía tengo una perspectiva a largo plazo. Pero si hay libre acceso a la posición y no puedo estar seguro de mi posición como rey, pero otro rey vendrá mañana o después de 4 años y luego de nuevo después de 4 años uno nuevo, entonces la perspectiva que tiene se vuelve cada vez más a corto plazo y la competencia. Dann wird die Perspektive, die man hat, immer kurzfristiger. Und die Konkurrenz die La posición del Position monopolista asegura des que las ideas Monopolisten cada vez sorgt más dafür, locas salgan a la dass luz. immer verrücktere Ideen zutage gefördert werden. Moral, also Las reglas éticas, ethischen las reglas del die derecho, Rechtsregeln, que die ich mencioné am al Anfang principio, genannt desaparecen habe, por completo. verschwinden völlig. Solo Fragen Sie sich pregúntese nur, si alguien podría ser ob elegido en irgendjemand elecciones democráticas que afirme que solo haré cumplir estas reglas, que mencioné al principio. Der behauptet, ich werde nur diese Regeln, die ich anfangs genannt habe, durchsetzen. No haré ninguna ley, solo acataré las reglas de la ley y no recaudaré ningún impuesto. Sondern mich nur an die Rechtsregeln halten und ich werde keinerlei Steuern erheben. Pregúntese si algún político podría ser elegido que escriba esto en su programa y la respuesta es obvia. No puede ser elegido con esto. Und die Antwort liegt auf der Hand. Damit kann man nicht gewählt werden. Solo te eligen si eres un buen demagogo, si prometes a ciertas personas. Ein guter Demagoge ist. Wenn man bestimmten Leuten verspricht, Me aseguraré de que consigas esto y dass aquello. ihr dies und jenes bekommt, Y und para esto pondré en dafür desventaja werde a ich este o aquel diese grupo de oder jene personas, Gruppe von privaré de Personen explotación, etc. benachteiligen, ausbeuten, berauben und so weiter, Y und ich compartiré el beteilige botín euch an der contigo. Beute. El Der Estado se está Staat convirtiendo en una presa. wird jetzt zur Beute.
Las personas más inmorales y poco éticas tienen la oportunidad de vivir sus locas ideas, siempre que solo se pongan en las haben die posiciones Möglichkeit, correctas. ihre verrückten Ideen auszuleben, sofern sie nur in die richtigen Positionen kommen. La Personen gente se da erkennen, dass cuenta de que wenn si tiene una sie posición alta en el aparato eine hohe estatal, puede Position im enriquecerse, Staatsapparat puede vivir su haben, ansia de poder a dass sie sich expensas de otras bereichern personas. können, dass sie ihre Machtgelüste ausleben können auf Kosten anderer Personen. Hay Es una kommt zu politización einer completa de si todavía puedes völligen tener propiedades o Politisierung. cuánto puedes tener. Ob man noch Eigentum haben darf oder wie viel man haben darf, Todo alles esto das se wird está jetzt zu convirtiendo einer en una cuestión politischen política. Frage. No Es hay, gibt, wenn por man así so will, decirlo, más kein propiedad, sino que Eigentum solo hay mehr, propiedad sondern es gibt nur fiduciaria. noch Fiat-Eigentum. El Der Estado Staat decide cuánto de entscheidet su propiedad darüber, se puede wie retener, viel en qué man von condiciones se seinem puede retener. Eigentum behalten darf, unter welchen Bedingungen man es behalten darf. Pero Aber en realidad eigentlich ya hat no man tienes kein ninguna propiedad. Eigentum mehr. Es lo ist mismo mit que dem con el Geld dinero. auch das El dinero Geld se wird convierte zum en dinero Fiat-Geld. fiduciario. Wie La viel cantidad man de su von propio seinem dinero que eigenen puede Geld conservar la behalten determina darf, el Estado. das bestimmt der Staat. Todavía noch no nicht se lo ha alles llevado todo, weggenommen, pero aún puede llevarse más Aber si er quiere. kann immer noch mehr nehmen, wenn er will. La propiedad Eigentum desaparece y es verschwindet reemplazada por und una wird propiedad ersetzt durch fiduciaria. Fiat-Eigentum. Dieser Por Prozess supuesto, ist natürlich este proceso es lento, lleva bastante langsam. tiempo. Das dauert eine ganze Weile. El Estado no kann puede nicht hacer alles todo de sofort inmediato, machen. habría un levantamiento, Da würde es pero einen usted ve lo Aufstand que le ha geben. sucedido a su propiedad mientras tanto. Aber Sie sehen, was mittlerweile mit Ihrem Eigentum geschehen ist, wenn Cuando Sie se sich miran el einfach uno al nur otro, angucken, ¿qué was puedes hacer con dürfen tu Sie casa? mit Ihrem Haus machen? ¿Qué Was más puedes dürfen Sie hacer con mit tu Ihrem propio cuerpo? eigenen Körper noch machen? El Estado Staat nos schreibt prescribe. uns vor, No das puedes darfst du nicht consumir eso, konsumieren, puedes das consumir darfst du eso. konsumieren. Él Er nos schreibt dicta uns lo que se vor, nos permite was hacer wir con mit nuestros unseren hijos y lo que no se nos Kindern permite dürfen hacer und con was wir nuestros nicht mit hijos. unseren Kindern dürfen. Hay escolarización obligatoria. Schulzwang. Si Wenn nos wir uns oponemos dem a esto, entgegensetzen, seremos werden encarcelados. wir eingesperrt. Permítame también hacer una breve observación sobre la idea que algunas personas tienen de que solo deberíamos tener un Estado mínimo. Dass wir einen Minimalstaat nur haben sollten. Esta es una idea completamente errónea de que puede existir un Estado mínimo, es decir, un Estado mínimo que no hace más que la policía y los tribunales y, tal vez, la defensa Der nichts externa. anderes macht als Polizei und Gerichte und vielleicht äußere Verteidigung. Esta es la idea ingenua de creer que solo hay que persuadir Zu bien a los glauben, monopolistas. man müsste den Monopolisten nur gut zureden, Tienes un was so ein monopolio, Monopol, pero por favor no abuses del aber monopolio. missbrauche das Monopol bitte nicht. Tienes que asumir que las personas a las que se les ha otorgado este monopolio, que de repente se vuelven diferentes de lo que eran antes, que se convierten en un ángel en lugar de ser una persona normal, que por supuesto también prefiere ganar más, tener más dinero, quieren tener más poder de lo que lo harían de otra manera. Mehr verdient, mehr Geld hat, mehr Macht haben will, als sie sonst hätten. La idea de un Estado mínimo es muy similar a decir que puedes estar un poco embarazada. Dass man ein bisschen schwanger sein kann. O estás Entweder ist man embarazada o schwanger no lo oder man ist estás. es nicht. Incluso con los bancos centrales, esta idea ingenua está representada por los Diese naive monetaristas. Vorstellung, von den Monetaristen vertreten wird, Tenemos un banco central y el banco central tiene el monopolio de la impresión de dinero. Geld zu drucken. A nadie más se le Niemand sonst permite darf das hacer tun. eso. Und dann sagt man, Pero si te doy el wenn ich euch monopolio das de que puedes Monopol imprimir gebe, dinero, dass ihr pero no lo Geld hagas drucken demasiado dürft, aburrido. aber macht das nicht zu doll. Pero Aber stellen Sie sich imagínate vor, si ich te diera gebe este Ihnen dinero del dieses monopolio para Monopol, imprimir. Geld zu drucken.
Incluso si lo eres, incluso si eres casi un ángel, seguirás cediendo a la tentación. Bueno, si imprimo algo, entonces tal vez pueda comprar un Mercedes y luego te darás cuenta, de repente tienes muchos más amigos de los que sabías antes. Luego vienen a decir, sí, Mercedes sería bastante bueno para mí y tienes la oportunidad de imprimir el dinero. Lo mismo ocurre con las leyes. Puedes hacer leyes. Haz una ley que me favorezca. Sí, pero también me gustaría tener ciertas ventajas. Eso es fácil para ti. Haz la ley así. Y entonces tengo el beneficio de ello. Así que esta idea de que puedes limitar el poder de un monopolista o que el monopolista limita su plenitud de poder por sí mismo es una ilusión. La única solución es la solución que ya se ha mencionado varias veces. Que no hay monopolio, sino resolución de conflictos. Esto se hace acudiendo a tribunales de arbitraje neutrales e independientes para lograr una resolución de conflictos. Schiedsgerichte geht, eine Konfliktlösung herbeizuführen. Con la lenta expansión del poder estatal, la lenta pérdida de todos los derechos de propiedad. Por supuesto, en la transición de la propiedad a la propiedad fiduciaria, los llamados intelectuales, que están empleados por las universidades y que, por supuesto, están en la nómina del Estado, trabajan en primer lugar. Die von den Universitäten beschäftigt werden und die natürlich selbst auf der Gehaltsliste des Staates stehen. Los intelectuales, especialmente los que trabajan en las ciencias sociales y la economía. Además, los abogados son aquellos que juegan un papel importante en la pérdida de los derechos de propiedad y en la expansión del poder estatal. Beim Verlust von Eigentumsrechten und bei der Ausweitung der Staatsmacht. Por lo tanto, sería absolutamente necesario, si tuviéramos que controlar este problema en algún momento, que se cerraran la mayoría de las universidades y la mayoría de los departamentos de las universidades. Die meisten Universitäten und die meisten Fachbereiche an den Universitäten dicht macht. Ahora me gustaría hacer algunas observaciones sobre la estrategia que se puede hacer en esta situación, donde estamos prácticamente indefensos a merced del Estado, donde se están aprobando leyes cada vez más locas, donde los gravámenes fiscales son cada vez más altos. Y entonces, ¿qué puedes hacer en tal situación, que de alguna manera te hace desesperado? ¿Qué más se puede hacer en tal situación? Lo que hay que recordar es que todas las medidas del Estado, todas las leyes del Estado, todas las recaudaciones de impuestos por parte del Estado, por supuesto, solo son posibles si hay una opinión pública que otorga al Estado una cierta legitimidad. Eine öffentliche Meinung gibt, die dem Staat eine gewisse Legitimität zuerkennt. Esta es una idea. Se remonta a Etienne de la Boétie. Los puedes encontrar con David Hume y en tiempos más recientes también con Mises y Rothbard. No es solo el uso puro de la fuerza lo que el Estado tiene para ofrecer. El uso de la fuerza debe tener una cierta legitimidad a los ojos de la opinión pública. De lo contrario, es imposible hacer cumplir tal cosa. El general puede decirles a los soldados, disparen. Pero si el soldado simplemente no dispara, entonces no pasa nada. Solo si el soldado cree que el general da legítimamente tal orden.
legitimerweise einen solchen Befehl gibt, solo nur dann entonces würde er disparará. schießen. El que llega a la ejecución hipotecaria, a su casa o lo encierra Haus porque no envía a sus hijos a la oder escuela. sie einsperrt, weil sie ihre Kinder nicht in die Schule schicken, Poder. macht das Solo kann puede das hacerlo nur porque machen, piensa por sí weil mismo. selber denkt, Las órdenes que se le dan son de alguna manera legítimas. Si ya no cree esto, entonces todas las órdenes no sirven de nada. El comando simplemente no se ejecuta. Entonces, lo que necesita lograr es un cambio en la opinión pública. Los intelectuales que acabo de mencionar han creado una falsa conciencia de clase en la población. Probaron con los viejos izquierdistas. Existe un conflicto básico entre empleadores y empleados. Este es el conflicto básico en una sociedad. Por supuesto, esta es una idea idiota. Si a un empresario le va bien y quiere expandir su negocio, también tendrá que pagar salarios más altos. Esto ha sido reemplazado por intentarlo. Hay un contraste fundamental en toda sociedad entre ricos y pobres. Este es también un falso contraste. Debemos darnos cuenta de que, de hecho, existe una contradicción fundamental en la sociedad. Este contraste es entre productores, personas productivas que producen algo que se puede vender en el mercado, y parásitos o parásitos. Estos son los que no producen por sí mismos lo que de alguna manera se puede vender, sino que viven de los ingresos fiscales que obtienen otras personas. Todo el servicio público, por ejemplo, no paga impuestos. Actúan como si estuvieran pagando impuestos. Sus nóminas también tienen cifras brutas y netas. Pero pregúntese, ¿de dónde viene la red que obtiene un funcionario? Y entonces la respuesta es, los pagos netos que recibe. Por supuesto, estos son proporcionados por personas que realmente pagan impuestos, aquellos que producen en la economía privada algo que es comprado por consumidores voluntarios. Por lo tanto, hay personas en todas las sociedades que pagan impuestos netos, y por otro lado, hay personas que obtienen impuestos netos. Este es el contraste fundamental que existe en la sociedad. Y luego, por supuesto, esto lleva automáticamente al hecho de que uno dice, entonces, si miramos lo bueno y lo malo, por así decirlo, entonces uno tiene que decir, los malos son todos los políticos. En una sociedad que está estructurada como expliqué al principio, los derechos de propiedad están protegidos. Acude a juntas de arbitraje independientes cuando tiene conflictos. En una sociedad así, la profesión de político no existiría. En casos muy raros, hay un político que dice no a todas las leyes y a cada aumento de impuestos. La única persona en la que puedo pensar es Ron Paul, que hizo esto, que también se llamaba doctor no porque siempre decía que no a todas las cosas. Pero estas son las excepciones absolutas. ¿Qué sigue de esto? Tenemos que obligarnos a decir, no queremos tener nada que ver con los políticos. No vamos a sus invitaciones y tampoco los invitamos. Estas son personas que se comportan inmoralmente, lo que ni siquiera existiría en una sociedad libre. Y todo el servicio público. Bueno, el criterio es relativamente simple.
Siempre nos hacemos la pregunta, ¿sería lo que hace este servidor público? ¿Sería este el caso en una sociedad libre o no? En una sociedad libre, por supuesto, hay maestros, profesores y abogados. Todo tipo de cosas que actualmente está haciendo la administración pública. También existiría en una sociedad libre. No acusaríamos moralmente a estas personas de hacer lo que hacen. Pero insistiríamos en decir, después de todo, se le paga con fondos fiscales y no produce nada que se pueda vender en el mercado. Por esta razón, lo que está haciendo se hace de manera ineficiente en cualquier caso. Lo que estás haciendo es un desperdicio. Esto también podría hacerse de manera más eficiente. No son malvados, pero eso no es lo que hacen. Por otro lado, hay, por supuesto, toda una gama de puestos en la administración pública que no existirían en una sociedad libre. No habría funcionarios de impuestos. También son personas con las que no queríamos tener contacto. Hay que decirles, hay que hacerles sentir que lo que hacen es una profesión que no existiría entre la gente decente. Tienes que sentir eso. Lo mismo se aplica a todos los jueces superiores. Un juez constitucional no es una persona particularmente sobresaliente. No, es una persona particularmente mala. No queremos tener contacto con jueces constitucionales. No vamos a sus invitaciones y no los invitamos nosotros mismos. Y para todos los jueces superiores, de hecho, se aplica lo mismo. Porque hacen cumplir las leyes que se han hecho y están involucrados en cosas en las que una persona decente no participa. Así que tampoco tienes contacto con ellos. Si observamos bien el sector privado, entonces es el caso de que la mayoría de las personas que trabajan en el sector privado, por supuesto, hacen cosas que siempre habría. Pero no todos. También hay personas en el sector privado que han conquistado el Estado. Emplean cabilderos que se aseguran de que se les distribuyan los pedidos. Esto significa que siempre tendría que mirar de cerca en casos individuales. ¿Es eso lo que está haciendo este hombre? ¿Es esto algo que sucede sin violaciones de la ley? ¿O es esto algo que es de mala reputación, porque solo es posible con la ayuda del Estado, solo con la ayuda del Estado? Y, por supuesto, hay algunas empresas, que sé, ¿quién produce armas para las que en realidad solo hay un comprador? El Estado, que luego deja que la gente mate a tiros con estas armas. Tampoco queríamos tener contacto con esas personas. Entonces, esto significa que si queremos progresar en algún momento, en nuestros esfuerzos por limitar el poder del Estado, entonces debemos desarrollar una conciencia de clase correcta. Y esta conciencia de clase es categóricamente diferente de la conciencia de clase de la que Marx o algo así está hablando, o de la noción extremadamente popular. Los ricos son los malos y los pobres son los buenos. Así no es como funciona el mundo. Político, servicio público. Estos son los problemas que debemos analizar.
Y si tratamos a estas personas como merecen ser tratadas, muchas de las cosas que actualmente parecen fácilmente exigibles ya no lo serán. dann werden viele von den Dingen, die gegenwärtig noch leicht durchsetzbar erscheinen, nicht mehr durchsetzbar sein. Damit Con esto concluye mi ejecución. Danke.